Hermanos, hoy vamos a ver una parábola que nos relata San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Y dice: Y aquí un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El estudioso de la ley le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Aquí Jesús nos enseña qué es lo que debemos de hacer con el necesitado, cómo debemos de comportarnos. En la parábola dice que un señor que venía de Jerusalén, posiblemente de asistir a eventos religiosos, es asaltado en el camino, lo golpean, lo hieren y lo dejan medio muerto, como medio muerto ahí tirado en la carretera. Y entonces viene un sacerdote y pasa. En el original arameo dice que pasó por el lado contrario. Y luego viene un levita y hace lo mismo y no lo atiende, pasa por el lado contrario. La razón era la siguiente: según el código de conducta que regía a estos religiosos, no debían acercarse a un muerto o a un cadáver para no contaminarse, porque si no, no podían oficiar durante cierto tiempo. Entonces por eso se desvían. Pero viene uno que no es de la misma raza del asaltado. Posiblemente el asaltado era un judío porque venía de las fiestas religiosas de Jerusalén. Pero viene un pecador samaritano, porque para los judíos los samaritanos eran unos pecadorzotes. Y entonces este pecadorzote viene y lo ve tirado y lo que hace es se acerca para ver qué puede hacer por él. Lo ve todo herido, todo lastimado, todo golpeado, medio muerto, y saca el remedio que en aquel tiempo se utilizaba: vino y aceite, porque era lo que había en ese tiempo disponible. Y entonces le limpia las heridas, las cura y lo pone en su caballo, en su cabalgadura, y se lo lleva a la posada más cercana. Y cuando llega a la posada más cercana, paga por la habitación, por la noche que iban a estar, y queda con él cuidándolo. Al otro día, este señor tiene que irse porque iba a hacer alguna cosa, pero le dice al encargado de la posada: mira, cuídamelo, y aquí está un denario, el salario de un día. Si gastas más, ponlo en mi cuenta y yo cuando regrese te lo voy a pagar. Y Jesús le pregunta al estudioso de la ley: ¿quién crees tú que fue el prójimo de ese señor? Y le dice: bueno, el que utilizó de misericordia para con él. Porque recuerden que al principio ese estudioso de la ley le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cuando Jesús le pregunta qué es lo que dice la ley, le contesta correctamente. Lo mismo que Jesús contestó en Mateo 22, 36 al 40, cuando le pregunta a otro estudioso de la ley: ¿qué es lo que debo de hacer para ser santo? Para alcanzar la vida eterna. Y le dice exactamente lo mismo: vende todo lo que tienes, ven, sígueme, y entonces tendrás vida eterna garantizada. Pero aquí este estudioso le contesta: los 2 principales mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Pero para salir de la duda o para limpiarse la manita, sintiéndose el no pecador, le pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús le relata la parábola. Y por eso al final
Jesús le pregunta, para ti, ¿quién de todos estos es tu prójimo? Y el estudioso de la ley muy sabiamente le dice, el que demostró misericordia con ese herido. Le dice Jesús, correctamente has contestado. Ve y haz tú lo mismo, compórtate de la misma manera y entonces tendrás entrada a la vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Lo que nosotros aprendemos es lo mismo que el Señor le enseña a este estudioso de la ley, a tener compasión por el necesitado. A veces los necesitados los vemos tan sucios que no nos queremos ni acercar, pero es un necesitado. No sabemos por qué está en esa condición. Una de las cosas que sí te puedo garantizar es que está en esa condición y ante ti porque Dios te lo puso ahí, porque te quiere enseñar algo, te quiere recordar cómo debemos de comportarnos los cristianos con los necesitados. Muchas veces nos han enseñado, no es que si tú le das dinero se lo va a gastar en drogas, se lo va a gastar en alcohol y todo, y luego se nos queda a nosotros eso y por eso ya no los queremos ayudar. Pero no todos se lo gastan en drogas, ni todos se lo gastan en alcohol. Algunos lo hacen porque no tienen otra cosa. Yo he visto personas que se acercan a los lugares donde venden comida, a los supermercados, y se van a donde está la basura y empiezan a sacar cosas que pueden comer y empiezan a comer ahí. Eso es un necesitado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Comportarnos como este buen samaritano, ayudar a ese que está necesitado. Porque está comiendo eso que estaba en la basura, no porque le guste, sino porque no tiene otra cosa para comer. Y si nosotros podemos ayudarlo, así sea con un penny, o así sea con una moneda de 25 centavos, dala, ayúdalo, porque eso es lo que el Señor te está poniendo a ti. A ti te dio esa monedita para que ayudes a ese necesitado. Y si tuvieras más dinero, pues también el Señor te lo da para que lo compartas con el necesitado. Y de esta manera, como le dijo el Señor al estudioso de la ley, estamos entrando a la vida eterna. La vida eterna es una vida con Jesús. Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa es la vida eterna. Pasar la eternidad con Jesús. Si obedecemos lo que Dios nos manda, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y con ese pensamiento reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes ahora y siempre. Amén.